Pero pregúntame pues, tienes que preguntarme. La que yo me dispare. Dime, Amado, ¿qué es la milpa? Híjole, la milpa realmente, yo creo que nosotros en la ciudad hemos tenido un concepto muy limitado de lo que es la milpa. La milpa realmente creo que tiene todo un potencial y unas posibilidades para trabajar con nosotros si lo vemos como un sistema. La milpa realmente como sistema es mucho más que frijol, semilla y calabaza, que es lo que nosotros hemos pensado. Cuando escuchamos a la gente decir, rescatemos la milpa, pensemos en la milpa es el sistema milenario que nos heredaron y nada más podemos pensar en el maíz, el frijol y la calabaza juntos y algunos otros quelites, me parece que es demasiado limitado. Entonces, realmente, ¿qué es la milpa y qué posibilidades nos da la milpa en este momento que estamos viviendo como país y como planeta? Creo que el sistema milpa realmente tiene el poder de reconfigurarnos para poder enfrentar una situación de futuro que estamos viviendo. Porque el maíz realmente, la milpa como sistema significa que es cultura, que es religión, que es maíz, que es producción. Con la milpa realmente nuestros ancestros dejaron de ser nómadas, empezaron a domesticar una planta, una semilla de teocintle, pasó a ser una semilla de maíz, sacaron una mazorca, de una mazorca tuvieron una parcela, de esa parcela tuvieron una aldea, de esa aldea tuvieron una cultura, las grandes culturas, todas las más de 70 culturas que tuvimos como país, y de esas culturas tuvimos toda nuestra historia, y de ese pasado surge nuestro actual México. En nuestro actual México, como parte de este mundo global que estamos viviendo, este mundo global con una economía globalizada, con una forma de ver, de producir y de vivir conjunta, que está en crisis. El COVID-19 nos puso frente a esa situación, nos pone realmente frente a una situación en la que no tenemos más que reconocer que la naturaleza, nosotros frente a la naturaleza, y es muy importante checar esto, nosotros frente a la naturaleza, fíjense incluso nosotros frente a la naturaleza, esta frase tiene un concepto muy supremacista, en el sentido en que nosotros creemos que los hombres somos algo aparte de la naturaleza. Este concepto, este paradigma, esta forma de ver y de vivir en este planeta es lo que nos ha estado llevando a la crisis. La crisis que ya se venía perfilando, una crisis de deterioro de los recursos naturales, una crisis de pérdida de la biodiversidad, de falta de alimento, de mala alimentación, una crisis que ya se venía perfilando, que poco a poco, que en este momento frente a la aparición del COVID-19 se aceleran todos los procesos. Este planeta, México, nuestra comunidad, todas nuestras comunidades, nuestros pueblos ya no van a ser igual después de esta situación. Pero ¿qué es lo que no va a ser igual y qué cosas sí pueden permitirse? Esta situación del COVID-19 nos trae realmente una situación, algo parecido metafóricamente pudiéramos quizás hablar, a ti que te gusta tanto la cibernética, como un reseteo de una computadora, ¿no? Cuando nuestra computadora ya se llenó de tanta basura, de tanta información, ¿qué es lo que hacemos? Reseteamos. Entonces todos los archivos abiertos desaparecen y podemos empezar a trabajar, pero el sistema, el hardware y el software siguen funcionando, le encendemos de nuevo y vuelven a operar. Esas son pequeñas crisis. Una situación mucho más fuerte de esta es resetear el disco duro, formatear nuevamente el disco duro. Pero aun cuando formateamos el disco duro siguen existiendo elementos del pasado, sigue existiendo la computadora, la pantalla, el hardware, el software, que tenemos solamente que volver a reescribir y reutilizar el disco duro. En este momento creo yo que el COVID-19 nos pone frente a una situación y una necesidad de resetear el disco duro, de volver a formatear el disco duro. Esto significa una gran oportunidad realmente para poder estamos obligados en este momento de cuarentena, en este momento en que todas las sociedades, todas las familias nos preocupan, todas las empresas tenemos que regresar a nosotros mismos. Es un momento y una obligación, pero también nuestra oportunidad de empezar a repensar qué podemos hacer después de esta pandemia, después de esta crisis. Y yo creo que la milpa es uno de los conceptos, es uno de los paradigmas con el potencial de reconfigurar el futuro. Me acuerdo que hace mucho tiempo yo escuché en un evento de gastronomía en el cual me invitó Enrique Olvera, que se llamó Mesoamérica,
Allí escuché un discurso de un arquitecto que decía, el futuro no se diagnostica, el futuro se diseña. Entonces, en este momento en el que estamos todos recogidos, creo que es fundamental recoger cómo vamos a rediseñar el futuro con este software y con este hardware que nos queda todavía. O sea, la economía de mercado no va a desaparecer completamente, pero tiene que transformarse con la información que tenemos de sistemas de mercado, con información que tenemos con sistemas de intercambio, con sistemas de transporte que van a quedar viviendo, pero en una situación completamente diferente. ¿Cómo tenemos que organizar este futuro? Creo yo que la milpa como sistema es una posibilidad de pensar, es una metáfora fundacional. Porque fíjate que para nuestros ancestros, ellos inventaron primero el maíz. ¿Cuál fue el ancestro vegetal de este sistema? El teocintle. El teocintle es el único elemento de esta dualidad que es completamente natural y completamente nativo, porque ya estaba en América, nació en América y se reprodujo en América. Cuando los hombres llegan y lo toman para poder empezar a establecer esa relación y generan el maíz se generó en una mazorca. ¿Qué es una mazorca? Una mazorca es el símbolo de la diversidad, de la coexistencia de varios granos en una unidad familiar. Y esa mazorca reproducida es una parcela. ¿Y qué es esa parcela? Esa parcela es la capacidad de alimentar una pequeña localidad, una pequeña aldea. Implicó realmente el paso de la sedentarización, el paso del nomadismo a la sedentarización, y de la sedentarización del crecimiento de las aldeas hasta las grandes culturas. Entonces la milpa también es religión, también es filosofía, también es economía, también es ecología, y todo eso junto, esos conceptos no eran necesarios ni estaban desmembrados en esos mundos, en esos tiempos primigenios del nacimiento de las primeras aldeas en esto, lo que hoy es nuestro territorio de México. Entonces la milpa como sistema que nos permitió no solamente producir alimento para podernos quedar en un lugar, generó toda una teología. ¿Y qué significa la teología? La capacidad de perder el miedo, de perder la posibilidad de convivir y trabajar en una naturaleza y en un ambiente demasiado grande, demasiado inmenso. Entonces tenemos realmente estas mazorcas y esta milpa realmente nos permiten como sistema repensarnos en este momento. Vista la milpa como un sistema natural que implica la parte natural, que implica la parte socioeconómica, que implica la parte sociocultural, tiene la capacidad realmente de pensar. La milpa es entonces la metáfora para repensar la realidad que nos viene. ¿Cómo será esa mazorca? ¿Cómo tendríamos que hacer ese cambio? Pues como ya lo hicieron nuestros ancestros crearon, y tenemos que crear en este momento otra vez, recrear otra cultura. ¿Basados en qué? En los recursos naturales con los que contábamos, que es el hardware que tenemos para poder continuar. ¿Qué significa entonces este hardware? ¿Qué significa pensar la milpa? ¿Cómo se da la milpa? ¿Cómo es que la milpa como sistema tiene más de 6, 7 mil, 8 mil años? ¿Cómo es que logró que un pequeño grupo de nómadas pasaran a pequeñas aldeas y de pequeñas aldeas a culturas y de culturas resistieran todo un movimiento de colonización, de desprecio, de menosprecio, toda una independencia, toda una revolución que nos llega hasta el momento todavía como sistema? ¿Qué es lo que le permitió hacerlo? ¿Por qué permanece la milpa? Y aquí la pregunta es, ¿qué es la milpa en las ciudades? En las zonas industriales tenemos milpa. No tenemos milpa. ¿Qué es lo que tenemos realmente? Lo que tenemos es monocultivo. ¿Dónde está la milpa? La milpa está donde está el maíz, donde están los maíces nativos, donde están los maíces criollos. ¿Cuál es el sistema? ¿En qué consiste ese sistema? La parte económica es producir para lo que tiene, es producir para ellos, producir localmente, producir con sus recursos naturales. Eso realmente es en la parte económica, en la parte ecológica, en la parte biológica de este sistema. ¿Cuál es la parte sociocultural de este sistema? La parte sociocultural de este sistema es que ese sistema tenga la capacidad,
tiene la capacidad y el potencial en que la gente lo ve no como algo que ellos están creando, sino algo que ellos están recreando porque fue dado por un ser divino, por un mundo mucho más grande que ellos mismos. Y eso lo vemos mucho entre los campesinos. Cuando los campesinos van a la milpa, no van a ver al maíz, no van a cultivar maíz para comer, van a recrear el alimento que les va a permitir a ellos como familia sobrevivir y subsistir. Ese trabajar en ese pequeño espacio reconfigura y determina el tiempo, o sea, cuándo se trabaja y cuándo no se trabaja. En las comunidades más alejadas, los domingos no son como son los domingos con nosotros en las ciudades. Los domingos, si hay que ir a labrar, se va a labrar. Si hay que ir a limpiar la milpa, se va a limpiar la milpa. Cuando ya se logró la milpa, ellos pueden descansar o dedicarse a otras cosas. Entonces, la milpa también determina qué espacios del pueblo se van a dedicar al cultivo del maíz y qué partes del pueblo se van a dedicar a otras cosas. Entonces también distribuye el espacio. Pero ¿qué más es la milpa? La milpa entonces no solamente reconfigura el tiempo, reconfigura el espacio, sino también reconfigura la familia, la manera de comer. La milpa, esos maíces son producidos para que la mamá, principalmente las mujeres del campo, produzcan los alimentos para sus hijos, para su familia. ¿En qué situación nos pone ahorita el problema del COVID? Si este COVID se va ampliando, en 2-3 meses, lo fundamental, y ahorita también cuando las familias están en su casa, es la oportunidad fundamental. Las mamás van a empezar a hacer lo que dejaron de hacer. Comida para sus hijos, comida para su familia, para sentarse en la mesa. Van a redescubrir realmente lo que por mucho más tiempo hicimos y por poco tiempo que dejamos de hacer, lo olvidamos. Es otra vez el sistema milpa nos va a traer hacia la familia. Pero ¿cuál es el núcleo de una milpa? El núcleo de una milpa es un grano de maíz. Un grano de maíz da origen a una mazorca. Esa mazorca es la coexistencia de muchos maíces que tienen la misma madre, pero no el mismo padre, pero sin embargo son una unidad que pueden coexistir y pueden convivir. Si los ataca una plaga, todos tienen que responder. Si alguno se echó a perder, los otros sobrevivieron y con eso darán la vida y perpetuarán la vida para el otro ciclo y para los otros años. Entonces, esa mazorca se hace una parcela. Y esas parcelas de nuestros pueblos originarios son biodiversos. En esos pueblos, en cada semilla de los maíces nativos, de los maíces criollos, está la historia de nuestro pasado. Entonces, ¿cómo podemos traer ese sistema? Pues tenemos que rearmar un nuevo sistema económico que esté basado en la producción para el autoconsumo, la generación de excedentes, el intercambio de excedentes, y en esos excedentes es donde entramos la gente de la ciudad. El maíz, aquí vendría una pregunta, ¿el maíz en este sistema milpa, en este sistema campesino, tiene el potencial y la capacidad para alimentar a México? Yo creo que si no lo tenía, ahora lo va a tener. Y aquí no importa qué es lo que se podría hacer o no se podría hacer, sino qué es lo que debemos de hacer. O sea, este sistema que implique otra vez la reconciliación con la naturaleza, la reconciliación con nuestra cultura, la reconciliación con las ciudades, tiene que ser un sistema basado en el respeto de las familias, del consumo para la familia. Tiene que ser el respeto para el consumo, para los demás, para compartir con los demás. Eso es el intercambio. ¿Qué es el intercambio? El intercambio es yo darte lo que tengo y que me sobra después de atender a mi familia, y tú me das lo que tienes también. ¿Cómo podemos hacer ese intercambio entre la ciudad y el campo? Desafortunadamente esta crisis poco a poco nos va a poner de claro y de manifiesto que el dinero no se come. ¿Cuántas veces lo vimos en las redes esto? ¿Cuántas veces escuchamos esto en las redes? Bueno, si esta crisis se alarga, podemos llegar a esa situación y entonces el maíz va a valer lo que vale quitarse el hambre. Si esto va a pasar en una situación de crisis, esto tenemos que hacerlo sistema. El sistema económico del futuro tiene que ser un sistema que asegure la alimentación familiar y que movilice solamente los excedentes en los que compartimos lo que tenemos, lo que somos y lo que hacemos. Entonces, frente a esta situación de crisis, la milpa, ¿qué cosa es entonces? La crisis es una metáfora, es un símbolo,
es un paradigma para reconfigurar el futuro. Ese futuro en el que México ya lo hizo una vez. Ya se reconfiguró de nómadas a sedentarios, de aldeas a grandes metrópolis y de metrópolis al México moderno. Estamos frente a una perspectiva en la que tenemos que reconfigurar. Sin embargo, en este momento de globalidad, si alguien logra reconfigurarse, es una reconfiguración que pasa a ser parte del almacén, parte de la cultura humana para reconfigurarnos. Creo que todo el planeta, que esta pandemia nos pone de manifiesto, que somos todos un solo planeta, que este planeta es una mazorca, y somos una mazorca pinta, la queremos de todos los colores, pero al final de cuentas tenemos la misma madre, que es la tierra de que vivimos. Los padres siempre somos seres, y la vamos buscando y explorando los futuros. Eso es lo que tenemos ahora para reconfigurarnos, con eso tenemos que trabajar, con eso tenemos que hacer, y la milpa es nuestro núcleo, nuestra metáfora.